Hola, buenas a todos. Pues bienvenidos a este segundo episodio de Cloud Done Well, Cloud Bien Hecho. Hoy tenemos con nosotros otra vez a Javier Ramírez. Gracias por venir, Javi, de AWS. Y tenemos a Ismael Fernández. A Isma, gracias por venir también. Entonces nos presentamos un poquito rápidamente. Isma, ¿empiezas tú? Claro, sí, yo soy, como has dicho, Ismael Fernández, soy SRE en SEAT Code, pertenezco al equipo de Platform, el equipo que se encarga de ayudar a la arquitectura cloud de los equipos, al despliegue, a la observability de las aplicaciones y además intentamos acelerar la developer experience creando tooling interno. Genial. Javi, ¿nos dices? Bueno, a mí con lo que me ha contado Ismael ya me cae muy bien, no tenía el gusto de conocerle antes de hoy, pero la verdad es que todo lo que sea mejorar la experiencia de desarrolladores y que además sea desde la parte de fiabilidad me parece brutal. Yo soy Javier Ramírez, trabajo para Amazon Web Services como Developer Advocate. Básicamente lo que hago es interactuar con la comunidad técnica para comentar las mejores prácticas, cómo sacar el mayor provecho de la nube, también importante para recoger el feedback, ¿no? De todo lo que no estamos haciendo bien, todo lo que podríamos hacer mejor, cómo podríamos mejorar los servicios para que la nube sea mejor para todo el mundo. Y normalmente me especializo últimamente más en toda la parte de datos, analítica, machine learning, que de hecho, bueno, en microservicios también se puede aplicar y tengo un pasado de desarrollador en el que sí aplicaba muchas de las cosas que hablaremos, que comentaremos hoy. Muchas gracias, Javi. Bueno, yo mismo soy Darío Ferrer, soy AWS Evangelist en NTT Data Everest. Me dedico un poco a hacer alguna tarea de difusión como esta y alguna tarea de notoriedad y luego tengo un background técnico. Yo soy también típicamente SRE. Creo que me he peleado absolutamente con todas las arquitecturas que te puedas imaginar, así que no voy a especificar nada. Y empezamos ya a hablar hoy con lo que nos ocupa. Ya sabéis que el formato es totalmente distendido, conversación de prácticamente de bar. Hoy vamos a hablar de microservicios en AWS y microservicios en general, focalizando pues a lo mejor un poco de Isma, si tengo entendido, es un poco jefazo en Kubernetes, ¿no? Y yo también tengo algo de background en Kubernetes, aunque microservicios va mucho más allá. Para vosotros, ¿qué es microservicios? Ya sé que es pregunta súper ambigua, pero siempre empezamos con esta. Vale. ¿Qué es un microservicio? Como dices, es súper ambigua la pregunta y de difícil respuesta, pero para mí es un servicio que tiene una única responsabilidad, que es escalable, que es autónomo y que está desacoplado totalmente o al menos parcialmente del resto de servicios. Vale, vale. Javi, para ti, yo he dicho microservicios y me ha dicho un microservicio y ahí me ha Sí, roto un poco, pero bueno. yo sobre todo creo que los microservicios son una forma más eficiente de poder trabajar con software en equipos que empiezan a crecer. Eh, Como bien decía Ismael, los microservicios te permiten desacoplar lo que hacen diferentes partes de la aplicación, con lo cual puedes desacoplar a nivel de organización el trabajo de diferentes equipos, puedes desplegar de manera independiente y creo que microservicios una parte importante es que va de fábrica esa cultura de DevOps en la que todo va automatizado, todo va monitorizado, todo va de una forma mucho más, no sé si llamarlo profesional, pero mucho menos manual que la manera tradicional de cómo hacíamos software, pues antes de todo esto. O sea, que los microservicios es una forma sobre todo de permitirte desacoplar y agilizar la organización de tu equipo de trabajo. Pues os lo compro totalmente las dos cosas. Yo estoy a favor de todo lo que habéis dicho. Para mí es exactamente lo mismo.
por un lado lo que ha dicho Isma de aislar tareas, ¿no? a cuestiones técnicas muy, muy concretitas, y lo que ello te permite, que es efectivamente este tema que a lo mejor lo trataremos más adelante en otro podcast, pero que va muy, muy pegado con los microservicios, que es esta cultura de DevOps, ¿no? En el momento que te pones a trabajar microservicios, para mí los microservicios, creo que estoy con Javi, que son poner una nueva cultura encima de la mesa para los desarrolladores, que te permite desarrollar de una manera totalmente innovadora, y muchísima más flexibilidad y agilidad a la hora de, sobre todo, bueno, no solo de desarrollar, sino sobre todo de desplegar, que es un poco lo que me ha tocado a mí pegarme muchísimo, ¿no? De desplegar pues versiones y versiones nuevas de la aplicación X, que es una aplicación gigante, pero como la tenemos segregada en microservicios, separadita en pequeñas cosas, no tenemos que andar desplegando monolitos, ¿no? Sí, es que justo lo que comentáis, ¿eh? El paradigma ha cambiado de hacer un despliegue cada 3 meses o cada 6 meses a hacer despliegues continuos. Cada semana se hacen, o cada día se hacen despliegues, cada hora se hacen despliegues. Y eso agiliza muchísimo el desarrollo de software. Eso es. Ahondando un poco más en qué son microservicios ya en cloud, eh, tengo un poco la sensación de que hay mucha gente que piensa, eh, tiene ¿cómo se llama la cosa esta de los cabellos? Es un poco de miras fijas, ¿no? Y van a, microservicios son lambdas, o microservicios son Docker, microservicios es Kubernetes siempre. Aquí ¿tenéis posición así fija o qué opináis para vosotros en el sentido ya de qué tecnologías podríamos llamar de microservicios? ¿Qué usáis? ¿Qué os gusta? ¿Qué pensáis que es microservicios? Vale, pues yo he trabajado desde microservicios en EC2 hasta actualmente con EKS Fargate. O sea, creo que he pasado por un abanico de colores muy, muy amplio. Y ¿cuál prefiero? No sabría decirte. Entiendo que el caso de uso se debería estudiar, pues eso, ¿no? Caso a caso, y ver qué solución es mejor para ese caso de uso. Perfecto. Y desde el punto de vista data, Javi, que eres especialista, microservicios más data, ¿cómo nos manejamos? Bueno, pues hay una parte importante allí, y es que una de las ventajas de los microservicios es que te permite que diferentes partes de la aplicación tengan diferentes dependencias. Y hemos hablado antes también de encapsular, que es importante que los servicios sean independientes entre ellos. Y cuando se empezaba a hablar de microservicios, un patrón que veíamos mucho era que los equipos de desarrollo sí que eran muy capaces de separar su lógica de negocio, una parte que solo hace el login, una parte que solo hace altas de usuario, una parte que solo hace reporting, una parte que solo hace lo que tú quieras, pero acoplaban mucho en la base de datos. Seguían teniendo como una gran base de datos, que era ese monolito de datos, ¿no? Del que era difícil salir. Y ya si hablamos de Big Data, pues ni te cuento. Una cosa que sí que hemos soportado bastante desde hace ya años en AWS, porque de hecho Amazon.com sufrió esa migración de un monolito a una empresa basada en servicios internamente, es que el acople con un solo almacén de datos era muy complicado. Entonces, lo que tenemos son bases de datos orientadas a diferentes casos de uso. Que tienes un caso de uso que te hace falta por fuerza condiciones complejas, joins, relaciones fuertes entre datos. Oye, tienes soluciones en AWS para trabajar y en otros sitios, para trabajar con bases de datos relacionales. Pero si el problema es un problema de base de datos documental, tienes soluciones para trabajar con documentos. Si te trabajas por resolver con un almacén clave de valor, con una estructura un poco diferente, tenemos también este tipo. Entonces, la gracia de trabajar con microservicios y con datos es que te permite que, igual que los desarrolladores, las desarrolladoras pueden elegir diferentes frameworks o diferentes lenguajes para diferentes casos de uso, también pueden elegir diferentes bases de datos para diferentes casos de uso, porque no tiene absolutamente nada que ver pues dar de alta una transferencia en un banco con, por ejemplo, poner un like en Twitter. Seguramente son casos de uso distintos y la base de datos también puede ser distinta. Así que microservicios
te permiten también esa facilidad de tener diferentes almacenes de datos en diferentes partes. Que corran en una máquina virtual, como comentaba Ismael, o en serverless o en contenedores, creo que es independiente. Puede hacer microservicios sin ningún problema encima de hardware físico y sin virtualización incluso. ¿Qué pasa? Que al final cada cosa es producto de los tiempos. Si hablamos, como hablamos antes, de Kubernetes, Kubernetes nace en un contexto en el que el mundo ya ha dado ese paso a microservicios. Con lo cual, alrededor de Kubernetes ya tienes muchas facilidades porque Kubernetes ya nace en un mundo en el que asume que las cosas van encapsuladas y que tienen que hablar entre ellas. Pues Kubernetes te da muchas facilidades a nivel de networking, a nivel de descubrimiento de servicios, a nivel de seguridad, que encajan muy bien con ese paradigma. Entonces, aunque pueda hacer microservicios, creo, con prácticamente cualquier tecnología en la que puedas correr aplicaciones, sí es cierto que los paradigmas que han ido naciendo de forma más moderna, contenedores primero, serverless después, se ajustan más a ese modelo porque han nacido en un contexto histórico en el que eso era lo normal. Entonces, resuelven ese tipo de problemas, ni más ni menos que eso. Interesantísimo el propio caso de Amazon.com, ¿no? Que has descrito, que creo que es es posible, esta es pregunta friki, ¿vale? Es posible que el propio AWS en sí, Amazon Web Services, naciera como consecuencia del techo de cristal que había alcanzado Amazon.com con su monolito y necesitaba precisamente hacer microservicios y ahí AWS se los autoproporcionó, ¿no? Se los proporcionó a sí mismos. A lo mejor sería bonito, sería una historia muy romántica para contar, pero no fue así. A raíz de que Amazon vio que la infraestructura que han montado para ejecutar de forma fiable su e-commerce era interesante y otra gente la podía querer tener, se empezó a ofrecer eso, pero la parte de microservicios que se desarrolló en Amazon.com no estuvo disponible en AWS hasta mucho después. Amazon.com ha ido migrando paulatinamente a AWS. Todavía no corre al 100% encima de AWS, todavía corre partes en su propia infraestructura y ya te digo, ya tienen una gran parte, por ejemplo, toda la operación de Big Data en 2018 se movió totalmente por fin a AWS, pero hay partes que todavía no están en AWS, así que no fue realmente ese caso de uso, aunque obviamente, pues conforme se van moviendo, siguen utilizando cada vez más de los servicios y sí que es cierto que aprendemos de los casos de uso de los clientes, de todos los clientes, y Amazon.com es un cliente de AWS y nos viene muy bien para entender qué cosas hacen falta para trabajar a escala, ¿no? Entonces, gran parte de los servicios que sacamos vienen influidos por muchos clientes, entre ellos Amazon.com. Estoy súper de acuerdo con José, con Javi, sobre que si compartes persistencia, no tienes microservicios, lo que tienes es un monolito distribuido. ¿Sabes? Entonces. Correcto, hablamos de base de datos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es súper importante decir que el microservicio es independiente y tiene su propia base de datos. El caso de uso, pues puede ser de NoSQL, SQL, las típicas transaccionales o hasta un bucket de S3. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, mucha gente, bueno, he llegado a ver que hay gente que monta un clúster enorme de EKS, de Kubernetes, monta absolutamente todo allí, incluso algún pequeño monolito dentro de los supuestos microservicios, todo lo que es funcionalidad, pero luego meten o bien externamente en una RDS o incluso un Redshift o alguna cosa grande, o bien internamente en el propio EKS. He visto clústeres gordos de MongoDB, he visto ciertas bases de datos que no hay nada de malo en que estén ahí, pero son como el centro de datos de absolutamente todos los demás microservicios y ya tienes que empezar a meter de repente conceptos un poquito más técnicos. No me quiero poner muy técnico, ¿no? Pero metes stateful sets, que ya el nombre te dice que estás haciendo el verbo prohibido para la gente de microservicios, ¿no? Estás haciendo algo con estado y estás metiendo cosas que no son efímeras, que no son sustituibles, que no son single purpose, aunque no necesariamente un stateful set no tiene por qué ser de propósito único.
pero sí que es cierto que nos cuesta mucho más desde el punto de vista del diagrama, ¿no? De los arquitectos, eh, separar lo que es la parte de datos. A lo mejor si es un proyecto Big Data, que vas con una mentalidad mucho más moderna, bueno, Big Data, Machine Learning, lo que sea relacionado con datos, es un poquito más, nos sale un poquito de manera más natural hacerlo bien, entre comillas, o segregar. Sin embargo, cuando es un proyecto más tradicional, pero traído a, intentamos implementarlo en microservicios, es muy fácil ver ahí de repente en el diagrama, ¡pum!, un punto a donde van todas las flechas, que es la base de datos, ¿no? Incluso muchas veces una base de datos relacional de toda la vida, que es perfectamente válida para muchísimos casos, pero hay muchos otros que nos la encontramos ahí por razones legacy. Y a lo mejor esto se sale un poco del concepto microservicios. Habéis mencionado, Isma creo que ha mencionado Fargate. Muy interesante. Mira, pongo un diagrama de lo que es Fargate. A mí este servicio me gusta especialmente, ¿no? Ya me estoy poniendo aquí un poco AWS 0. Para mí el Fargate en concreto me ha solucionado la vida en muchos casos, porque veo como saliéndome del tema de microservicios y volviendo al tema anterior del otro podcast a stateless, no, perdón, serverless. Para mí esta combinación de hacer ECS o EKS. ECS, por cierto, que es un tema que me fascina también y poca gente le da la importancia que tiene. La gente se va todo el mundo a Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. Digo, cuidado que depende de lo que tengas que hacer, es infinitamente más eficaz, más fácil, más limpio. Bueno, estos son todo opiniones personales, hacerlo directamente en ECS. Y tanto en ECS como en EKS tenemos esta opción de olvidarnos de los servidores que están corriendo estos demonios de fondo y convertirlo todo en AWS, que se ocupe AWS, ¿no? En Fully Managed servicios 100% gestionados por AWS. ¿Y qué opináis de este servicio? Yo, para mí, me ha solucionado muchísimo la vida. Muchos pager duties a las 4 de la mañana han dejado de sonar al migrar todo a Fargate. Sí, yo he trabajado tanto con EKS, con workers gestionados por nosotros, como con Fargate. Y una lanza a favor de Fargate, justamente por lo que comentas, Darío. Me despreocupo totalmente de la computación. Me despreocupo totalmente de lo que pasa en los nodos. O sea, me despreocupo de DNS, que es uno de los pains de Kubernetes, y me dedico a lo que me tengo que dedicar, que es hacer foco en ayudar a los equipos, en acelerar los procesos de desarrollo de los equipos, en lugar de estar manteniendo un clúster de Kubernetes con lo complicado que es. Sí que tiene sus trade-offs, ¿no? Por ejemplo, con el tema de persistencia o EBS, no puedes tener. Otras, no puedes tener daemon sets, es otro de los temas que, bueno, pues que tienes que ir jugando y ajustando para ver cómo conseguir esas features que requieres en Fargate. Sí, es cierto que, claro, todo tiene su trade-off, aunque van añadiendo cada vez más y más funcionalidades al propio Fargate. E incluso podemos llegar a hacer cosas mal para intentar suplir estas limitaciones, que esto también lo veo yo en algunos clientes, que de repente se ponen a provisionar sistemas de discos en red, ¿no? FS y cuestiones, bueno, FS, NFS para el que no sepa lo que es, y cuestiones que pueden ser válidas en una arquitectura en un momento dado, pero puede ser que solo las estés poniendo allí para para empeñarte en hacer todo en FS, y al final volvemos al paradigma de la base de datos y de la persistencia y de todos los datos en un sitio cuando no debería ser así, y salirnos un poco del concepto de microservicios.
En fin, Si no te importa, me gustaría, porque estamos hablando de CS, de EKS, de Fargate, de EBS, de un montón de siglas. Lo hemos metido sin avisar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y lo mismo me gustaría, como la parte de AWS, dar un súper repaso a qué son estas cosas, por si alguien está perdiendo ya con todo y no sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿vale? Todo esto tiene que ver con el mundo contenedores. Entonces, tú cuando trabajas con contenedores, un contenedor, tú individual, es muy fácil trabajar con él, lo puedes poner en producción sin mayor problema, pero cuando quieres tener varios contenedores o varias instancias de un contenedor y jugar con escalabilidad, que corran en un clúster compartido, esto se complica. Y Kubernetes, pues obviamente la gente lo conoce bastante, es una herramienta open source que te permite gestionar esos despliegues con un montón de cosas alrededor de contenedores. EKS es un Kubernetes gestionado por AWS. En AWS, desde hace bastante tiempo, tenemos otro servicio que se llama ECS, que te permite también gestionar contenedores de una forma un poco más integrada con el resto de servicios de AWS. Te hace un poco más sencilla ese despliegue, menos configuración, más cosas por hechas, porque está diseñado específicamente para ejecutarse en AWS, pero a cambio no es open source. No te puedes llevar un ECS tal cual a cualquier otro sitio, ¿vale? Los contenedores sí podrías, pero tendrías que reescribir alguna parte. Es un poco... Entonces, ECS y EKS son dos formas de desplegar contenedores en AWS. Una más nativa AWS, la otra más open source, ¿vale? Las dos implican que por debajo hay máquinas virtuales en las que tus contenedores corren. Y esas máquinas virtuales, pues tú más o menos tienes que ocuparte de eso, ¿no? Pues aunque el servicio te lo gestiona, pero al final andas que si con versiones, que si con qué tamaño tienen, con que si cuándo escalo, en fin, ese tipo de cosas. Y pagas porque esas máquinas virtuales estén allí. Fargate es una capa que hemos añadido ahora ya a los dos servicios que te permite, si quieres, trabajar de forma serverless. Es decir, te da una funcionalidad casi equivalente, como Ismael ha dicho, tiene algunas restricciones, pero es una funcionalidad casi equivalente en la que funciona en modo serverless. Quiero decir, tú me das la definición de tu contenedor, me dices dónde está la imagen y la capa de Fargate se ocupa de gestionar por debajo toda esa infraestructura que hace falta para decorar el clúster, pero tú solo pagas por los segundos que está en uso y además la escalabilidad es escalabilidad nube, ¿no? No tienes que preocuparte, oye, que de repente vienen muchas peticiones. Bueno, pues esto es totalmente elástico de forma bastante sencilla. Y una cosa importante es que tú puedes tener un clúster en modo mixto. Puedes elegir que en un clúster tengas parte, por ejemplo, lo que comentabas de poder tener en cada máquina un trabajo corriendo, un cron, lo podrías tener en la parte física del clúster, digamos así, y en la parte serverless Fargate tener otros contenedores, que puede hacer ahí combinaciones, ¿no? Pero bueno, perdón por esto, era solo por comentar un poco. Revés. Muchísimas gracias. Y por acabar de puntualizarlo, esta parte mixta, para los que no sepan, está basada en EC2, en máquinas EC2 de toda la vida. Entonces, cuando tú haces un clúster o bien 100% basado en EC2 o bien mixto con Fargate, vas a tener algunos de tus servidores del propio clúster de EKS van a estar corriendo lo que es el software, el demonio de Kubernetes, va a estar, o de ECS, va a estar corriendo en máquinas EC2 que están gestionadas por ti, entre comillas, máquinas EC2 de toda la vida, de las cuales ya te preocupas tú de que no se les llene el disco duro, te preocupas tú de que tengan una escalabilidad, que estén en grupos de autoscaling o no, etcétera, etcétera. Dicho esto, esta es para mí la receta 100% buena, ¿no? Si tú tienes estas dos herramientas, Fargate, no Fargate, ECS y EKS, y todo el resto del ecosistema, por supuesto, de lambdas e incluso, como ha comentado Isma, lanzar directamente ciertos servicios de propósito único directamente en máquinas EC2, ¿por qué no? Las posibilidades son infinitas y aquí tienes tu aplicación corriendo en microservicios en AWS sin ningún problema. ¿Qué aplicación puede correr en AWS? Esta es otra pregunta
que ponemos fija en el podcast. Y en el caso de los microservicios, yo personalmente creo que cabe todo. Pero bueno, os pregunto, Isma, tú tienes ya aplicaciones corriendo en AWS, o sea, en microservicios. Danos un ejemplo. Buah, es que te hablaría de que cualquier aplicación, de hecho estaba pensando lo contrario, ¿qué es lo que no puede correr en AWS? No, Y en bueno, microservicios en AWS. en microservicios, o sea, es que no encuentro nada que no pueda correr como un microservicio. O sea, al final es cuestión de dividir tu lógica de negocio y que ese servicio, como dije antes, que sea autónomo, que sea escalable, que tenga persistencia si es que necesita única. Sí, Y efectivamente. Es que si tiene una serie de ítems que valían que es un microservicio, yo creo que puede correr sí o sí en donde sea. Cualquier tipo de aplicación. Les digo, desde un servicio que te haga un scoring, a un buscador, a no sé, es que prácticamente. sí que es verdad que hay aplicaciones que encajan mejor o que digamos que si no fueran microservicios no habría manera de hacer por un lado, el despliegue efectivo con una cultura de continuous deployment que hemos mencionado antes, ¿no? De DevOps y de integración continua y de despliegue continuo, porque las aplicaciones en producción de los proyectos que hay hoy en día de empresas de cierto calado, incluso de casi cualquier tipo de startup, etcétera, básicamente lo requieren. No te puedes arriesgar a desplegar monolitos, a desplegar toda la aplicación de una tacada. Y por otro lado, por escalabilidad, ¿no? Yo creo que en la escalabilidad, en la elasticidad, más que en la escalabilidad, cualquier aplicación que requiera ser elástica, que requiera ahora 100 usuarios y mañana 1 millón de usuarios concurrentes, si no te vas a microservicios, tienes un problema gordísimo, ¿no? Tienes que hacer overprovisionamiento o sobreprovisionamiento sí o sí. Yo creo que ahí estaría los dos paradigmas posiblemente. Supongo que me estoy dejando un montón, pero la cultura de DevOps es decir, los despliegues muy frecuentes y, y la elasticidad. Por no hablar que hoy en día, y esto ya es opinión 100% personal, si tú no implementas esta cultura de DevOps que solo te permiten hacer los microservicios, los desarrolladores se te van a ir a otra empresa. Esto es totalmente subjetivo, pero creo que eh, está de moda, es el hype. O sea, tú no puedes dedicarte a hacer de repente, volver a los años 90 y comerte un diagrama de estos que te ocupa toda la pared de la oficina con cientos de clases en Java, etcétera, etcétera. Hoy en día es mucho más fácil como desarrollador dedicarte a lo que toca en el Scrum, ¿no? En las 2 semanas, ¿qué me toca? Me toca esto y resulta que encaja muy bien en un microservicio. Aquí a lo mejor he divagado mucho, que sabéis que me gusta, pero, pero bueno, creo que también, aparte de aplicaciones que encajarían en microservicios, podríamos hablar de developers que encajan en microservicios, ¿no? Sobre esto, cualquier aplicación, desde luego, se puede poner como un microservicio, a no ser que hablemos, no, es que mira, es que tengo una aplicación que corre en un host AS400 y bueno, pues habría que ver, ¿vale? Aunque bueno, una compañera de mi equipo hace poco hizo una charla sobre cómo ejecutar COBOL encima de lambdas, en fin, hay gente para todo, ¿no? Pero vale, quitando una cosa súper específica, cualquier cosa puede correr en un formato de microservicios. Ahora, hay que también ser un poco realista con esto. Los microservicios no son gratis. Hay que cambiar la forma de trabajar, llevan una cierta ceremonia, llevan una nueva forma de hacer arquitectura de aplicaciones, que si lo haces mal te puede complicar muchísimo la vida. Hay muchos antipatrones también para el mundo microservicios y hay empresas que deciden activamente no hacer microservicios y sin embargo seguir haciendo un enfoque modular. Y no me parece que ni que una cosa sea buena ni que una cosa sea mala. Por ejemplo, en microservicios, y una cosa que no me gustaría dar la impresión, porque estamos dando todo el rato
como clientes o nombres de gente muy grande. Tú puedes hacer microservicios con cosas muy pequeñitas, pero puedes hacer cosas grandes en entornos sofisticados. Por ejemplo, tú eres un cliente Monzo, que es un banco con licencia de banco en Reino Unido. De hecho, yo soy cliente de ellos y están creciendo muchísimo. Y Monzo corre totalmente en AWS y hace unos años tenía ya 1.600 microservicios diferentes, 1.600, microservicios distintos, ¿vale? Eso es una locura de gestionar a nivel empresa, a nivel organización, pero claro, cuando tienes un tamaño, lo que digo es un banco que corre al 100% en AWS, con todo lo que se lleva de regulación en Reino Unido en este caso, y como os comento, ¿no? Con un montón de microservicios. Shopify, que es una empresa canadiense bastante conocida de e-commerce, empezó con un monolito en Ruby on Rails, le fue muy bien. Está este meme de que Ruby on Rails no escala. Yo en su día estaba muy activo en la comunidad Ruby on Rails y sufría mucho esto. Y ninguna cosa escala a nivel Shopify o a nivel Amazon o a nivel incluso SEAT sin hacerle ajustes. Es imposible, no hay manera. Entonces Shopify decidieron conscientemente, en lugar de hacer un enfoque basado en microservicios, decidieron hacer un enfoque basado en lo que llaman monolitos modulares y dividieron su aplicación en 17 monolitos. Es decir, identificaron 17 servicios que no es que cada uno haga solo una única cosa, como comentaba Ismael, muy atómica a nivel microservicio, pero sí cada uno tiene como toda una función del negocio, ¿vale? Y han decidido tirar por ahí. No sería un microservicio, pero a cambio gestionan 17 bases de código en lugar de 1.600 o desarrollos distintos, ¿no? Entonces, como digo, al final también hay que buscar, dependiendo de tu momento en el tiempo, de lo que tengas en tu empresa a nivel de cultura, a nivel de tecnología, a nivel, decías antes, la gente igual se te va de la empresa si no haces un enfoque de microservicios. Bueno, pero es que igual tienes toda una base de código con un lenguaje de programación determinado y te quieres ser microservicios y quieres cambiar mucho la forma de trabajar. Y lo mismo ahí es cuando la gente te dice, no, mira, es que yo quiero seguir trabajando con una arquitectura parecida a la que ya tenía. O sea, que al final creo que hay muchos caminos para hacer una arquitectura modular y llamémosle microservicios o simplemente servicios, ¿vale? Pero sí que es cierto que cualquier cosa se puede meter con microservicio, se me ocurren un poco cosas que no se puedan, pero tú tienes que definir, ¿no? Hasta qué punto quieres atomizar o hasta qué punto quieres, y como digo, hay empresas del mundo real haciendo cosas muy interesantes que deciden dividir menos, otras que deciden dividir más, y cada una tiene sus trade-offs. Creo que ninguna es mejor o peor inherentemente, todo depende de quién seas, ¿no? Y qué es lo que tengas. Sí, de hecho, lo que comenta Javi, totalmente de acuerdo. Incluso tener híbridos entre monolitos y microservicios satélite. Es decir, todas nuestras nuevas features pues, van a ser microservicios que van a apoyar al monolito, pero totalmente independiente. Y ya digo, la solución funciona muy bien. Sí, Perdón, estoy de que acuerdo. me he dado cuenta, consulta solo un momento, porque estaba ahí de la cabeza. Os he dicho que Shopify dividió en 37 monolitos modulares. Tienen 37 módulos para diferentes funcionalidades y cada uno no es lo que se consideraría un microservicio, pero sí que es como una cosa mucho más manejable y desplegable en una tacada, ¿no? Entonces pueden desplegar 37 unidades distintas contra las 1.600 de Monzo o las varias miles que puede tener Amazon.com o las decenas que tiene normalmente pues una startup cuando no está en un modo súper de crecimiento. Quería pasar un momentito por un par de diagramas explicando pues un despliegue típico, ¿no? Una arquitectura típica de microservicios. Y ya que hablamos de típico, pues hablamos de Kubernetes. En AWS, solo para rescatar a esa gente que todavía no lo tiene claro, ¿vale? Entonces, esto es ya en diagrama lo que ha comentado antes Javi, ¿vale? Aquí tenemos este computador de arriba a la izquierda, este portátil, sería el administrador de Kubernetes. Y este teléfono móvil que aparece abajo como a mitad de pantalla sería la aplicación. La aplicación sea Shopify, sea la que sea, ¿vale? La aplicación X, que no tiene por qué estar en un teléfono móvil, puede estar en cualquier tipo puede ser una aplicación basada en APIs, puede que ni siquiera tenga frontend, etc.
Shopify, por cierto, no es cliente de referencia de AWS, ¿eh? Lo he comentado porque como caso de uso de arquitectura es muy interesante, pero así como Monzo sí corre 100% en AWS, Shopify no es el caso. Te lo comentaba como caso de arquitectura bien hecha también, que decide llevar microservicios de una manera distinta, ¿vale? Pero no quiero llevar a confusión, no es cliente de referencia Shopify de AWS, Monzo sí lo es. Fíjate, otro cliente que sí que es de AWS y yo he trabajado con ellos en el pasado, me estaba acordando todo el rato, y ahora que mencionas Monzo, es Starling Bank también de Estados Unidos. Tienen todo 100% basado en microservicios, pero esta es para ti, Isma, tienen todos esos microservicios, o lo tenían hace 3 o 4 años cuando estuve yo con ellos, basados en EC2 directamente. O sea, esta gente funciona con contenedores, pero no utiliza ni ECS ni EKS. Tienen su propia orquestación de microservicios basados en EC2 directamente. Bueno, por mencionar algo que se salga precisamente de lo típico, que es este diagrama que vemos, ¿no? Esto es altísimo nivel, pero digamos que tenemos un balanceador de carga con el que normalmente, además, habla el demonio, ¿no? El software que corre Kubernetes en los nodos y digamos que se auto suscribe a este balanceador de carga sus nodos. Tenemos un balanceador de carga al cual nos entrarían las peticiones que terminan en los nodos de trabajo, sean basados en Fargate, que corren ahí en el mundo de la magia negra de AWS. No sabemos dónde están 100% gestionados por AWS, sean, imaginémonos, nuestras máquinas EC2 famosas que he planteado antes, serían estos 3 circuititos, estos 3 chips que pone aquí Worker Nodes. Estos serían nuestro clúster de EKS de Workers. Una cosa muy, muy bonita, que a lo mejor es demasiado detalle técnico para los que nos gusta friquear un poco, es que en Amazon tenemos la posibilidad de dar directamente a cada microservicio que corre dentro de estos nodos, podemos darle directamente direccionamientos IPs de nuestra red gestionada de AWS. Que eso, para los que somos más de hands-on, ¿no? De desplegar y de meternos en todos los fregados, esto cuando salió nos solucionó la vida muchísimo. Y luego ya tenemos este otro nodo de aquí arriba, un poco suelto, el que pone control plane, que sería el famoso master, que estos nodos siempre, cuando hablamos de EKS, de Kubernetes gestionado por AWS, siempre han estado 100% gestionados por AWS. Hoy en día puedes hacerlo todo con EKS Fargate, todo gestionado por AWS. Pero este máster siempre ha estado oculto, ¿no? Siempre se encargaba AWS de tal manera que tú sabías que iba a estar funcionando pues siempre, ¿no? Bajo el SLA de AWS, por supuesto. Pero bueno, sin más. Y un poquito más en detalle, a ver, esto no lo tengo bien aquí, luego en postproducción nos lo pondrán en bonito. Pero un poquito más en detalle tendríamos lo que sería esta cultura de DevOps, ¿vale? A ver, voy a intentar presentar a ver si lo vemos mejor. ¿Lo veis bien ahora? Sí, sí, sí. Un poquito más en detalle tendríamos esta cultura de DevOps integrada con el concepto de microservicios. Y esto es lo que me mola a mí mucho, ¿no? Y entonces aquí tenemos un poquito esta súper simplificación de cómo funciona la cultura de DevOps, de despliegue más que de DevOps, ¿no? De despliegues continuos, de integración continua, una arquitectura muy típica, en este caso basada en este diagrama en Code Pipeline, arriba a la izquierda, aunque podría estar basado en GitHub directamente o GitLab. Pero bueno, aquí hacemos un commit a CodeCommit, a nuestro repositorio de código fuente. Ese commit automáticamente nos crea esa imagen de contenedor que ha mencionado Javi y esto directamente triguea algo. En este diagrama unas step functions que nos van a hacer probablemente orquestar un poquito de funciones lambda que nos despliegan nos hace una lógica de despliegue que tenemos aquí a la derecha, no nos vamos a meter,
pero a través de una lambda nos hace una lógica de despliegue. Si no me equivoco, aquí estamos haciendo un despliegue tipo Canary, ¿no? Para los que ya sepan un poco más del tema. Y si ha ido todo bien, acaban de publicar el nuevo microservicio, esa pequeña parte de funcionalidad, directamente en el clúster de Kubernetes, que estaría representado por, en este caso estaríamos desplegando un servicio, ¿no? Que es un objeto concreto dentro del ecosistema de Kubernetes. Una pequeña aplicacioncita, un microservicio al fin y al cabo, dentro del clúster de Kubernetes. Un par de sistemas satélite o de servicios satélite que hemos utilizado, pues los buckets de S3 para todo lo que haya sido objetos de caché, pequeños software, dependencias, etcétera, que necesite nuestro software, tanto como el ECR, ¿no? El registro de imágenes de Docker. En el caso de AWS se llama ECR, Elastic Container Registry, puede ser. Espero que no me haya columpiado. Y bueno, pues todo esto se orquestra de manera automática. Tenemos visibilidad vía CloudWatch, 100% integrado en AWS. Nos faltan 1000 cosas, por supuesto, en este esquema súper simplificado, como por ejemplo pues los logs, ver los logs de cómo ha ido toda la compilación, ver los logs de los propios servidores de Kubernetes, a ver si ha habido algún tipo de error durante el despliegue, etcétera, etcétera. En este caso concreto, todos esos logs, por así decirlo, los controlan o chequean, health checks, etcétera, etcétera. Toda esta lógica basada en lambdas que nos hace un deployment directamente en el clúster, ¿no? Este sería un ejemplo bastante sencillo por un lado, por otro lado bastante típico de cómo desplegar un microservicio a partir directamente de que un developer, un desarrollador, simplemente ha mergeado una rama o ha hecho un commit nuevo en una rama, pues en el microservicio X o el repositorio que corresponde al microservicio X. Este es un muy buen ejemplo de algo que sería bastante difícil de hacer en monolito y algo que es relativamente fácil de hacer y sobre todo es 100% automatizable en microservicios. En fin, no sé si teníais alguna duda sobre algún remarco. Yo simplemente quería dar un detallito con un diagrama de cómo podría ser un despliegue estándar de microservicios, ¿no? A partir de esta cultura de DevOps. Sí, si quieres, yo tengo ahí una cosita para comentarte si quieres. Me hace gracia que tienes el Code Commit y Code Build, pero no estás utilizando Code Deploy, que es otra herramienta de AWS que permite desplegar el código. Seguramente, porque igual tienes una parte personalizada que te viene mejor con Step Functions y perfecto, ¿sabes? Al final cada uno despliega como quiere, pero bueno, que si quieres un servicio también que te gestione todo el despliegue, controlando entornos, controlando ese workflow que tienes definido como Step Functions, lo podrías también definir con Code Deploy, que es una herramienta que está específicamente para el caso ese, ¿no? De hecho, tenemos una que lo que hace es te combina todo el flujo, ¿no? Desde el repositorio hasta construir, hasta desplegar. Pero una cosa que sí quería comentar aquí, que creo que es interesante, si no me voy mucho, es que esto, claro, hablamos de así desplegas un servicio, ¿vale? Y hablamos de DevOps, que inherentemente quiere decir que cada equipo es bastante autónomo para ser el que gestiona sus propios despliegues. Ahora tú en la empresa, imagínate que tienes 20 equipos distintos, 20 microservicios, ¿vale? 20 servicios, y cada uno gestiona su despliegue. ¿Cómo llega cada uno a hacer algo que no es totalmente diferente a lo que hacen los demás? Bueno, pues para ese problema, que veíamos que es un problema real en organizaciones, anunciamos justamente este remen pasado un servicio que se llama AWS Proton para que equipos como el de Ismael, SRE, por ejemplo, o que llevan tuning de desarrolladores, puedan definir esas políticas y puedan decir, los despliegues en esta empresa se hacen así. Y definen templates para decir, cuando pagamos un servicio en producción, estos son los pasos. Pasamos por un testing así, desplegamos, hay gente que despliega
en Blue-Green Deployment, gente que prefiere hacer un despliegue gradual, gente que prefiere, bueno, pues Proton te permite definir las políticas, definir templates, y cuando un equipo quiere poner en marcha un servicio nuevo, dice, mira, esta es la política que puedo elegir, la elige y ya configura, pero digamos que todo este pifostio que tú has definido que hay que montar, Proton te automatiza la creación y además te asegura que va conforme a una de las políticas definidas por la parte central. Lo digo porque al final la cultura de microservicios se puede convertir en muy caótica si cada uno tira por su lado y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hablas de la EP Mesh para el tema de controlar por dónde van las cosas. Tenemos el Cloud Map que te permite descubrimiento de servicios y hacer DNS, que es una cosa que Ismael se quejaba, hacer DNS no solo en Kubernetes, sino que imagínate que tengo un microservicio desplegado en un Kubernetes, otro en EC2 y otro en Lambda. Y otro lo tengo en una máquina on-premise, porque on-premise, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues con Cloud Map tú puedes definir esas direcciones para cosas que son más microservicios, para cualquier tipo de recurso, y los demás lo pueden consumir de forma estándar. O sea que al final hay muchos servicios de apoyo alrededor de los microservicios. Más allá de los de despliegue, como os he hablado, sí que hay muchos servicios que te ayuda a la complejidad de la gestión, poderla tener un poco más bajo control, ¿no? Al principio era el salvaje oeste y en los últimos años se ha profesionalizado mucho toda esa parte de que los microservicios no sean un vale todo. Vale, una pregunta, Javi, sobre Proton. ¿Es modulable? O sea, yo puedo utilizar como mi code source GitHub y GitHub Actions y que esto haga un trigger contra Proton y acabe de definir reglas de despliegue o tiene que ser todo AWS compliance. Es decir, Sinceramente no lo sé. Sé que de los servicios que estaba contando antes, como CodeDeploy, sí te permiten integrar con servicios externos. Proton al final te define políticas que van con esos servicios. Sí que entendería que sí, pero no sé si en todas las etapas. ¿Vale? Entonces, te lo tendría que mirar. Sé que algunos de los servicios, como el CodeDeploy, por ejemplo, sí integran con servicios externos o el build integra con acciones externas, pero no sé si todas las etapas que puedes definir en Proton, todas permiten externo o no. Vale. Yo diría que como mínimo, como casi todo en AWS, lo que no esté todavía soportado por Proton, le puedes hacer un poquito de magia con una lambda y trigueas ese servicio externo a la lambda y la lambda te traduce, ¿no? Sí, pero Ismael, si vieras en tu caso de uso, si le echas un ojo y ves que algo le falta, contáctame directamente y yo se lo paso al equipo. Me interesa mucho todo ese feedback. Perfecto. Merci. Pues nos vamos a cambiar a otra microsección que es cómo hacerlo bien, aunque básicamente hemos estado hablando de cómo hacerlo bien todo el rato, ¿no? Aquí a lo mejor pasamos por esto rápido para no repetirnos mucho. Yo tengo una pequeña listita, si me permitís os digo un poco lo que opino y luego me puntualizáis. Para mí hacer bien microservicios empieza por lo que hemos repetido y súper repetido, que es sentarte con los desarrolladores y hacer cultura de DevOps bien hecha. Es decir, que los SREs, la gente de operaciones, la gente de deployment, el equipo DevOps, llamémosle X, la gente que se preocupa de que al final se vaya a desplegar el sistema, trabaje codo con codo con los desarrolladores para poder permitir esta agilidad de despliegue rápida, ¿no? Vamos desplegando no en producción, en entornos no productivos, vamos desplegando tal como vamos programando. Y luego también crear agilidad con esa misma filosofía de sentarte junto con los equipos de QA o junto con los propios desarrolladores que vayan a hacer test de integración, una agilidad similar para testear que un entorno no productivo está ok y mover ese microservicio a un entorno productivo, todo, digamos, de manera rápida. Cositas que ayudan. Utilizar todo el ecosistema de microservicios. Lo habéis mencionado ya antes. Pues si puedes externalizar toda la capa de autorización y de autenticación de una aplicación, la externalizas y todo eso que le quitas al desarrollador. Va a ser infinitamente más rápido programar funcionalidad solo que programar funcionalidad y autenticación.
son cosas que hoy en día se puede hacer con microservicios, se puede hacer con Kubernetes, con estas service mesh que hemos mencionado. Hay muchas maneras, no me quiero meter, pero hay muchas maneras de externalizar autorizaciones, etcétera, etcétera. Hacer el enforcement de que vaya todo protegido, ¿no? Con SSL, con TLS. Todas estas cosas hoy en día ya se pueden externalizar de lo que es la funcionalidad del código cuando haces microservicios. Intentar no hacer un container, containerizar un monolito, que esto lo hace muchísima gente. Dice, vamos a hacer microservicios, móntame un clúster de Kubernetes y meten ahí un Tomcat gordísimo con una aplicación tal y como estaba, pero simplemente en dos microservicios, entre comillas, que son simplemente dos abstracciones de lo que ya tenías, pero lanzado encima de un clúster de Kubernetes o de ECS, etcétera. Esto también es fuente de problemas, aunque me sirve como paso intermedio al vamos a ir migrando poco a poco, ¿no? A ir cortando en trocitos el monolito, pero de momento el monolito que vaya también a la misma infraestructura. Siempre y cuando hayamos hecho las matemáticas bien. Cosas que tienen que ver con esto, pues volver a rehacer la aplicación un poco de cero, bien pensada, ¿no? Cortar la aplicación en trocitos es muy complicado. Y esto lo ha mencionado también Javi antes. Depende de cómo hagas tu aplicación, te vas a dar la hostia, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien lo que es un refactor, prácticamente un rehacer la aplicación de cero. Píllate los diagramas otra vez y vuelve a... Intenta separar folios de ahí y hacer cosas que funcionen de manera autónoma. Bueno, distribuir entre Fargate, nodos físicos más gordos, nodos físicos más livianos, dependiendo de lo que tengan que hacer tus contenedores que van a correr ahí. Distribuir también entre posibles funciones lambda, etcétera, es muy importante, ¿no? Ya que vas a tener un ecosistema de microservicios y no todos tienen los mismos requerimientos, busca qué herramientas existentes tienes hoy en día, qué servicios existentes tienes, tanto en open source, ¿no? Tipo Kubernetes, como en el propio AWS, y distribuye tus microservicios utilizando lo que a cada microservicio le toque. ¿No? Es un poco ir un poquito más allá del divide y vencerás, y es el divide y pon cada cosa en su sitio y vencerás. Y lo mismo que también ha comentado Javi antes para bases de datos. No hagamos toda esta super arquitectura perfecta de funcionalidad y luego los datos van todos al mismo agujero. Distribuye tus datos y utiliza bases de datos de propósito único, S3, Athena, lo que te haga falta, DynamoDB, para cada cosita lo que realmente le corresponda. Y un poco esto es lo que yo pienso que es hacer microservicios bien. ¿Tenéis algún comentario o estamos más o menos alineados? Sí, yo estoy muy alineado. Lo único que con microservicios, bueno, una vez entras en el mundo del cloud, sabes que cualquier cosa en cualquier momento puede dejar de funcionar. Entonces, sobre todo la comunicación entre servicios, si además los tienes en diferentes clusters, como has comentado, ¿no? Puedes tener una Lambda, puedes tener un cluster de C2, puedes tener Fargate, incluso dentro de Fargate puedes tener CS o EKS. Mirad que la comunicación entre servicios, intentad de que sea asíncrona. Yo creo Muy que buena. sí, yo creo que es un buen punto y sobre todo para evitar problemas mayores, ¿no? He hecho esta petición, pero nunca me ha llegado nunca me ha llegado el ACK. Entonces, al final, consumir de colas y lo diré, el patrón de comunicación Eventos, ¿qué decir? mediante eventos, correcto, mediante eventos, Sí. creo que es un punto a tener en cuenta en todo el mundo de microservicios. Sí, sí, es buenísima esa porque te quitas el posible
single point of failure, ¿no? O si hay una parte que de repente falla, el resto que vayan a su ritmo, ¿no? Por así decir. Totalmente, exacto. Y sí, es muy importante al hacer microservicios, efectivamente, porque también estamos metiendo mucha complejidad, claro. Al no tener un monolito que funciona o no funciona, de repente tienes que hablar con todo el resto de microservicios, efectivamente. Y ahí estás metiendo una capa de complejidad importante. 100% de acuerdo con que sea todo lo que pueda ser, que sea Exacto, asíncrono. exacto. Un tema aquí es que todo lo que es cuenta me parece muy válido, pero me parece súper centrado en Kubernetes. Tú puedes hacer microservicios cada vez más vemos microservicios usando Lambda, usando ICS, usando otras cosas. Entonces, lo que has comentado, para todo lo que esté basado en contenedores, lo compro, pero se puede hacer microservicios con otras cosas por debajo, ¿no? Como sean, pero igualmente, te puede hacer una Lambda que sea un monstruo, o puede hacer una Lambda que sea más modular, vamos, me vale, te compro todo lo que has comentado y lo único eso, ¿no? He hecho en falta un poco que no hemos hablado nada de APIs, que al final los microservicios, el punto de entrada siempre es tener un API, que es la que te oculta si por atrás me da igual que haya un Kubernetes, que haya una Lambda, que haya un lo que sea, cada microservicio descubre como sea, idealmente con Cloud Map, pero como sea, a qué punto de API tiene que llamar y por ahí atrás pues habrá alguien que le conteste, ¿no? Simplemente para que no quede como que solo puede hacer microservicios si haces Kubernetes, porque realmente puede hacer microservicios y de hecho la forma más, digamos, nativa de nube para hacerlo sería o Kubernetes o ECS o Lambda, ¿no? Cualquiera de las tres serían las formas con menos fricción de hacer microservicios, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto. 100% de acuerdo. Aquí te hago un disclaimer y es que no estoy hablando mucho de APIs porque quiero hacer un capítulo solo de APIs. Vale, perfecto. Y ahí se comentará, pero sí, efectivamente, todas estas cuestiones, incluso lo mismo que he comentado antes de sacar la autenticación del programador, esto se aplica también a lambdas, etcétera, etcétera. Se aplica Sí. casi hasta más. O sea, tú puedes manejarte con servicios externos tipo API Gateway más Cognito, bueno, infinidad de servicios y sacar absolutamente el 100% de la autenticación, incluso de la encripción en tránsito y at rest y en reposo, 100% de la ecuación en cualquiera de los casos. Como digo, hablaremos de APIs a fondo, ¿vale? Porque es un tema extremadamente jugoso. Un poco quería hablar también de cómo hacerlo mal, pero se nos está yendo un poquito el tiempo. Lo comentamos muy rápidamente y además más o menos ya lo hemos dicho, ¿no? Hacerlo mal es no hacer bien esa medición, poner las cosas donde no tocan, hacer este famoso stateful, esta palabra prohibida para gente que nos gustan los microservicios, prohibida entre comillas. Siempre hace falta en algún momento, hay que poner estado, ¿no? Pero sí puede ser que esté solo en las bases de datos o similar. Que nadie se deje una cookie local en una lambda, por favor. O sea, todo lo que tenga estado, todo lo que tenga un nombre de usuario, todo lo que tenga un dato de algo, tiene que ir a una base de datos. Tiene que ir a un Redshift, tiene que ir a un Redshift, madre mía, cómo estoy, a un Redis, tiene que ir a un Elastic Cache, ¿no? Es el nativo de Redis de AWS, etcétera. No hagamos tampoco diagramas gigantes, súper peludos, en plan, como tiene que ser microservicios, vamos a complicarlo todo porque cada cosita tiene que ser un servicio solo. Esto también es muy típico y también se ha visto. De repente te metes al paradigma microservicios y te pones a describir, por ejemplo, todas las pequeñitas cuestiones de red que son comunes en todos los microservicios, las describes en cada diagrama de cada microservicio y acabas con unos diagramas extremadamente gigantes, difíciles de manejar, que no te están dando clara cuál es realmente la arquitectura de la aplicación. Esto luego lleva a error. Lo mismo con lo que hemos comentado de la autorización, de la autenticación. Si hay cosas que has abstraído, como las cuestiones de red, etcétera, luego no lo vuelvas a meter todo en cada microservicio porque complicas muchísimo la vida de desarrolladores, etcétera.
Yo creo que ya va un poco por ahí, ¿no? Es que tengo varias cosas escritas, pero es todo medio ambiguo y, y además no le encuentro tantísimo valor a decir cómo no hay que hacer las cosas. Me da la impresión que es como ir hacia atrás un poco. Yo Sí, creo que todo el mundo lo exacto. tiene que hacer bien directamente. Punto. Uno de los errores que yo he visto y que hemos cometido es meter dos servicios en un mismo nodo, digámoslo así. Por ejemplo, tener un Nginx y tu aplicación corriendo en el mismo pod o en una EC2. Claro, aquí tienes un problema de escalabilidad. O sea, ahora, ¿por qué escalas? ¿Por tu aplicación o escalas por el tráfico que estás recibiendo en Nginx? Entonces, separar bien los casos de uso de los servicios que hace cada uno en diferentes nodos, creo que también es base y es uno de los casos de uso que yo he visto, que se cometen. Sí, sí, es muy buen ejemplo, claro. Sobre todo si son dos servicios que en este caso deberían escalar por separado. Exacto. La Sí, otra que me parece que es también un antipatrón grande, y soy culpable varias veces de haberlo hecho, así que me lo tengo bastante claro, es no te crees tú algo. Quiero decir, cuando haces microservicios, echas en falta, oye, tengo que compartir usuarios y passwords entre diferentes servicios. ¿Cómo lo hago? Y te montas tu propia cosa. No, mira, usa el gestor de secretos de Kubernetes o el de AWS, lo que sea. Oye, es que tengo para el discovery de servicios, me monto una cosa que no. O sea, todos los problemas que tú tengas de microservicios del mundo distribuido, seguramente, a no ser que sea una cosa súper específica, se han resuelto ya con otras herramientas. Y lo mismo, no te gustan al 100% para una tontería, supéralo. O sea, ni se te ocurra hacerte tu propia herramienta, porque es una hipoteca brutal luego de mantenimiento. El mundo distribuido es mucho más complicado que el mundo monolito. Estás haciendo un montón de aplicaciones dependiendo de algo custom. No montes nada de infraestructura, digamos, de gestión de los microservicios, no te hagas una librería, no te hagas un componente, a no ser que seas la mega empresa y tengas el mega problema. De verdad está todo inventado y si no, échale un ojo porque está todo inventado. Es un consejo de que he visto alguna vez y solo da dolores de cabeza. sí, 100% de acuerdo. De hecho, es otra de las ventajas que no hemos comentado de los microservicios, que hay un montón de cultura sobre microservicios y todo lo que te puedas aprovechar, ahí lo tienes. Busca y encontrarás. Bueno, pues vamos a ir terminando y vamos a hablar un poquito por encima, porque también es sección obligada. Me gusta hablar de este tema, de cuánto cuesta esto y cómo se puede, sobre todo, optimizar precios en, en microservicios, porque es otra de las... yo personalmente, cuando hago de arquitecto cloud, una de las primeras preguntas del cliente es ¿y cuánto va a costar esto? Y como lo tienes en microservicios, es extremadamente difícil o a mí me resulta bastante difícil calcular lo que va a costar el todo, ¿no? Es como desde un punto de vista de infraestructura, al hacerlo tan separado, se me hace bastante complicado calcular cuánto va a costar esto. Y luego hay otro paradigma con los microservicios, eh, que es que cuando la aplicación está bien hecha, consume 10 veces menos que cuando la aplicación está mal hecha. Y cómo pones esto en un diagrama de infraestructura. Entonces, bueno, yo diría que mi opinión personal, y esta opinión es totalmente subjetiva, siempre sale más barato hacer las cosas en microservicios y dentro de los microservicios y dentro de AWS en concreto, siempre sale más barato y siempre que puedas hacer las cosas. Bueno, desplegar tu infraestructura en servicios que sean 100% gestionados por AWS. Y si pueden ser servicios que puedas tildar de serverless, todavía más barato. Y dentro de eso, hay que preocuparse muchísimo, pero muchísimo, no sabría enfatizarlo lo suficiente, con que el código esté optimizado. ¿Vale? Un código lento en un servicio que nos va a facturar por milisegundo
es un código caro. Y aquí entra una mezcla absolutamente brutal y cruda de infraestructura y gasto de infraestructura con código. Un poco por ahí van los tiros. ¿Qué opináis sobre o qué experiencias tenéis sobre el dinero que cuesta correr infraestructuras basadas en microservicios en AWS? Sí, a ver, lo primero de todo y un consejo que doy es tagueemos todo. O sea, todo tiene que estar tagueado. Luego, a la hora de hacer búsqueda de recursos, a la hora de poder ver cuánto caro está costando mi equipo, si esos recursos están tagueados con una serie de tags, es mucho más fácil de sacar los costes. Luego parece que a nivel de microservicios, como tu monolito va a estar desplegado en N servicios, parece que el coste va a ser mayor. Pero al final es mucho lo que tú, Darío, comentaste sobre el código, ¿no? O sea, teniendo un buen código, teniendo una buena performance, probablemente el coste va a ser reducido y es que al final no tienes un 10 instancias, 10 nodos de los cuales no estás consumiendo todos los recursos. Los microservicios te permiten tener una infraestructura muy fit, muy al detalle de lo que tu código necesita, de lo que tu aplicación necesita. Entonces yo creo por ahí se baja código, se reduce dinero. Lo otro, pues también, ¿no? En el tener la escalabilidad bien definida. O sea, mirar picos y valles y cuando mis nodos deben de escalar o desescalar. La otra que también es importante es que si tenemos entornos, los típicos entornos de desarrollo, entorno de QA, entorno de preproducción y entorno de producción, pues quizá el entorno de desarrollo, en las horas donde no hay nadie trabajando, podríamos tirar el entorno abajo directamente. Y igual se pueden ajustar en preproducción y en QA. Y todo esto hace que reduzcas mucho el coste de tu infraestructura. 100% de acuerdo. Sí, creo que hay alguna cosa ahí también interesante y es que la nube te da muchas oportunidades de reducir coste e incluso con Kubernetes también. Tenemos un tipo de instancia que llamamos instancia spot, que básicamente lo que hace es los recursos, como al final en contratos de Amazon, de AWS, hay muchos más servidores de los que están en uso en un momento determinado, porque tenemos que tener capacidad de atender demanda de otros clientes, de poder hacer mantenimiento de máquinas, en fin. Lo que hacemos es esa capacidad que nos sobra, que no está en uso ahora mismo, la damos a precio bastante más barato. Con lo cual, si tienes una aplicación que soporta, que tiene tolerancia a fallos, puedes usar máquinas spot a un precio mucho más barato. Por la propia naturaleza de los microservicios, por la propia naturaleza de Kubernetes, por la naturaleza que decía Ismael, de cuando desarrollas microservicios, tienes en la cabeza esa idea de que todo puede fallar y son muy resistentes. Usar máquinas spot es cuando no estoy usando modelo totalmente sin servidores, las máquinas spot te hacen que puedas ahorrar muchísimo. Skyscanner, por ejemplo, reportó que está ahorrando más del 70% simplemente por su clúster de Kubernetes, de EKS, pasarlo a modo spot. ¿Vale? Entonces hay muchas oportunidades donde ganar dinero. También tenemos instancias, a cada año sacamos instancias más avanzadas, ahora ya cada pocos meses. Tenemos instancias basadas en Graviton. Si tú utilizas en tu clúster instancias que te dan más capacidad de cálculo por menos precio, vas a ahorrar. De hecho, creo que vas a ahorrar mucho más allí que en optimizar milisegundos de tu código, que además te va a implicar un tiempo considerable. O sea, bajar 10 milisegundos de un código a veces te puede llevar meses de trabajo de un equipo, ¿vale? Porque hay cosas que están muy optimizadas. Eso es muy caro. Sin embargo, hacer máquinas spot, cambiar a una instancia diferente, ese tipo de cosas y además probarlas es comparativamente mucho más sencillo. Puedes tener mucho más beneficio allí, ¿no? Porque además incluso llevando al extremo el tema de optimizar el código, todo el mundo trabajaría con Rust o con C o con ensamblador y sin embargo hay equipos que prefieren Python justo por esa agilidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Lyft, que en vez de utilizar para su analítica de datos en tiempo real, en vez de utilizar Java, utilizan Python, saben que es más lento.
Dice, nos da igual, lo que pagamos de más porque usemos Python en vez de Java, en este caso concreto, con el tiempo de ingeniero que nos lleva el desarrollar en Python en vez de Java, no se da cuenta. Con lo cual tendría siempre, con el consejo de optimizar al milisegundo tu código, tendría siempre mucho cuidado. Optimiza al milisegundo, bueno, optimiza hasta que tenga sentido. A partir de ahí, para de optimizar y optimiza por otras partes que la nube te da ventajas, ¿no? De hecho, incluso como estamos en la parte de FinOps, puedes reservar, puedes tener lo que llamamos planes de ahorro, en los que tú si tu empresa está establecida, en una startup no lo hagas, pero tu empresa está establecida y sabe que, oye, para el siguiente año, 2 años, 3 años, tenemos un plan de seguir con AWS, tenemos un histórico que nos dice que estamos usando estos gastos, aparte de que sabes que a esa escala tú puedes negociar con AWS y tener un precio mejor que el público, ¿vale? Además, puedes entrar a los planes de ahorro, que tú te comprometes a gastar una cantidad determinada cada año y todo lo que tú gastes dentro de esa cantidad, ¿vale? Va a un precio de amigo, por decirlo así, a un precio mejor. Lo que gastes de más te factura el precio estándar, ni más ni menos, ¿vale? Antes teníamos el concepto de estancias reservadas, que era parecido pero menos flexible. Lo bueno de los planes de ahorro es que, por ejemplo, los servicios sin servidores también entran allí. Tú puedes tener un plan de ahorro que te comprometes a gastar tanto dinero, incluyendo el gasto en lambdas, incluyendo el gasto en Fargate, con lo cual puedas tener allí, si tú sabes que cada año gastas, por decir algo, 40.000 euros en AWS o 400.000 o 15.000, me da igual, pues tú dices, oye, mira, voy a comprometerme a 10.000 o a 300.000 o a 30.000, ¿vale? Y el resto lo dejo ahí por si acaso y ese gasto te va a ser mucho más barato. Entonces te comprometes a un tiempo determinado y tienes un ahorro, ¿no? Así que aquí también creo que eso funciona bastante bien. Por lo demás, lo que has comentado me parece, por supuesto, súper importante y también tener buena observabilidad, ¿no? Tanto con herramientas nativas que puedas tener en el caso de Kubernetes o con herramientas como las que ofrecemos dentro de AWS para poder hacer observabilidad de lo que está pasando y poder entender si realmente hay una parte, un servicio o una parte del código que sí necesita optimizarse porque es donde está llevando los recursos. O sea, que más que optimizar todo al milisegundo, haría observabilidad, por ejemplo, con X-Ray para decir, oye, es que este microservicio nos supone el 30% del coste. Vale, ahí sí, ahí optimiza, ahí mete equipo, ahí dedica tiempo. En los demás, pues igual no me hace mucha falta, ¿no? 100% de acuerdo. Muy, muy buen detalle la observabilidad vía X-Ray, Service Mesh, lo que sea. Muy, muy, muy buen detalle la observabilidad vía tags, ¿vale? Para meterte en el Cost Explorer y decir, vale, este equipo está gastando tanto, este set de microservicios, este microservicio en concreto está gastando tanto, ¿por qué? Y puedes ver directamente cuánto está gastando, ¿no? Y ahí es una herramienta infalible a la hora de tomar decisiones que te van a ahorrar muchísimo dinero en AWS. Bueno, pues Sí. sí. Una cosa más sobre el tema de los tags, sigo diciendo que me parece súper importante, sobre todo en entornos de desarrollo donde normalmente la gente dejamos basura. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. tener ahí un garbage collector que vaya con la guadaña y vaya limpiando dado unos tags, me parece también un ahorro importante de costes. Sí. O enforzarlo, ¿no? Sí. Para... Importarlo, sí, o ni que sea alertar al equipo, oye, esto en 3 días se va a eliminar, que lo sepas. Si Sí. tenéis, hay un servicio, bueno, una parte de Amazon son los resource groups, los grupos de recursos, que te permiten hacer eso, te permiten atacar un grupo concreto de instancias que tenga unos tags y te permite hacer acciones de golpe, ¿no? Y así que combinando eso, también te permite poner políticas de tags para una cosa que pasa mucho, como me está comentando, es que la gente se olvida de poner los tags. Bueno, pues tú puedes definir que automáticamente, si lanzas según qué infraestructura en según qué sitio, automáticamente lleve ciertos tags. Así que sí que recomendaría echarle un ojo a esos groups y dedicar tiempo a una política sana de tags que te va a resolver muchísimo, sobre todo cuanto más crezca la empresa. Porque cuando crece es ingobernable, si no. Exacto. Y una petición que le hago a Javi es que, por favor, que hagan spots en EKS Fargate cuanto antes. Porque creo que sí que tiene FS, creo que actualmente ya lo soporta, pero EKS Fargate aún no. Apunto como feature request. Gracias. Bueno, pues Ismael Fernández, Javier Ramírez, muchas gracias. Os ficho para futuros podcasts
de cervezas, etcétera, cuando coincidamos geográficamente. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los que lo estáis viendo o escuchando online y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bien, gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, chao.